En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua, el Señor le promete a sus discípulos no un reino bien establecido como ellos lo deseaban. Esto lo encontramos en Hechos 1, versículo 6. Sino que Jesús resucitado les promete la fuerza de Dios. Pentecostés es el icono del nacimiento de la iglesia. Podríamos decir, es el punto cero desde donde todo comienza. El libro de los Hechos nos narra este acontecimiento en el capítulo número 2. La comunidad en ese capítulo se encuentra reunida, encerrada, sin comunicación con el medio exterior. Y es un ejemplo, como en el podcast anterior, es un ejemplo de Babel. Pero ya no con esos aires de grandeza o de fama que veíamos en los que aspiraban a hacer la torre y llegar al cielo, sino por miedo a que los maten, como a Jesús. Pero de repente, en ese acontecimiento, irrumpe en la casa una fuerza como un viento, y se posan sobre ellos llamas como de fuego. Aquí hay algo muy interesante y nos vamos a detener en esto. Hechos 2, capítulo 2, versículo 2. Nótese que no dice irrumpió un viento o irrumpió un fuego, sino una fuerza como. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como un viento, como un fuego. O sea, en la Biblia la simbología que se utiliza para el Espíritu Santo es muy interesante. El viento, ya lo vamos a ver, habla de libertad, el fuego de calor, habla de reunión propiamente. Ahora bien, vamos a ver un poquito más en profundidad qué significa esto. Como dije, el viento es uno de los signos más comunes y de gran porte. La creación es ordenada por Dios gracias al Espíritu, que antes de todo estaba como aleteando sobre las aguas. Recordemos ese versículo de Génesis 1, del 1 al 3. Pero por otra parte, también el primer hombre recibe en su nariz un aliento de vida, y ahí lo podemos ver en Génesis 2, 7. Los hebreos pasan por el Mar Rojo gracias a un gran viento que corre las aguas, en Éxodo 14, 21. Y ya finalmente, yéndonos al Nuevo Testamento, en el Evangelio Jesús resucitado vuelve a recrear a sus discípulos soplando sobre ellos. En Juan 20, 22. Así como Dios soplaba sobre la nariz de Adán, Jesús también vuelve a soplar sobre ellos, los vuelve a recrear de nuevo. El viento es símbolo de la fuerza, es símbolo de la libertad, es iniciativa, es aire que permite la vida, ¿no? Y por otra parte tenemos también, como acabamos de decir, el fuego, que es signo de calor, que unifica, reúne, que sustenta, congrega, es abrigo en las noches frías y oscuras. Pero no nos vayamos tanto, volvamos un poquito al texto. Luego de esto, o sea, luego de esta irrupción del Espíritu Santo, los efectos son notables, o sea, podríamos decir que hay frutos. Los discípulos comienzan a hablar en distintas lenguas. Y acá, déjeme o permítame que le diga que no es que hayan tenido un tiempo para realizar un curso por internet, un cursito de esos que tomamos para aprender un nuevo idioma, porque de hecho no lo había, sino que el autor del libro de los Hechos nos vuelve a colocar como en una segunda temporada de la historia de Babel, ¿no? Pero acá recordemos, como un anti-Babel. Yo les recomiendo que si no han escuchado de lo de Babel, volvamos de nuevo hacia lo de Babel. El autor es un poco irónico, y la ironía en este texto y el sarcasmo es clave. Atiéndase bien. En Babel todos hablan, en Pentecostés todos hablan en distinta lengua, pero a la vez están unidos. En Babel todos hablan una sola lengua y van a quedar confundidos. En Pentecostés todos escuchan en su propia lengua, pero a la vez
todos entienden el mensaje, nadie impone su lengua, nadie hace monólogos, nadie intenta someter bajo un mismo parámetro, porque el idioma que se propone es el idioma del amor. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, los anima a poder formar una verdadera comunidad, unida en la caridad. Por eso la unidad, fíjense bien, no es estar todo pegoteados, así como cuando íbamos, porque ahora ya no tanto, en un colectivo todos pegoteados, o cuando íbamos o salíamos, van pasados a bailar y estábamos o en un estadio o en algún lugar, todos pegoteados. Sino que la unión supone que a pesar de la diferencia, todos podamos estar en común unión. De hecho, todos somos diferentes. Todos hablamos distintas lenguas, valga la redundancia, ¿no? Podemos, acá, a los amigos de otras partes, de otras nacionalidades, pero todos hablamos distintas lenguas. Todos tenemos nuestras propias características personales. Y allí está un poco la riqueza, ¿no? Allí es donde se expresa también la riqueza de Dios. No en la unifonía, sino en la sinfonía, ¿no? En la capacidad de escuchar varios instrumentos. Porque de hecho nosotros no creemos en un Dios que sea monopersonal, sino que creemos en una comunidad divina, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Vale decir, personas diferentes, pero interconectadas en el amor. Personas divinas, con rasgos distintos, pero en un lazo de común unión. Decimos que en nuestro Dios, Trinidad, tenemos como creyentes el modelo perfecto del amor. Un amor que, fíjese bien, no suprime diferencias, no busca alardes de grandeza, de fama o de placeres individuales, como en Babel, ¿no? En Babel buscábamos la grandeza y la fama, ese castillito. Acá el amor se abaja a la lengua de los demás para realzarlos y buscar su felicidad. Es un amor que deja en libertad y que a la vez no es posesión. Volvemos de nuevo, ¿no? Pentecostés supone un comienzo nuevo, en donde buscamos dejar de ser autorreferenciales para entrar en la dinámica del diálogo con el otro, de ese tú a tú, el diálogo con el hermano. Pentecostés supone una iglesia que camina unida, en la cual todos somos portadores del Espíritu y por lo tanto todos debemos involucrarnos y tomar decisiones bien dialogadas en la iglesia. Todos somos importantes en la iglesia. El Papa, usted, yo, todos somos importantes en la iglesia. Pentecostés de alguna manera supone el diálogo en comunión, no permite pirámides, valga la redundancia. Permite gente que congregue en la unidad, pero que no esté por encima de la unidad. Permite gente que pueda estar y pueda saber dialogar y pueda saber escuchar las voces del Espíritu Santo. No interpretaciones monopersonales que bajen en línea recta. Eso es interesante tener en cuenta. Pentecostés también implica comunicación en el amor, unión en la diferencia. Un Dios que sirve gracias a los distintos carismas. También supone una iglesia que sale al encuentro de los que más sufren, que sale a buscar a todo el mundo, que no es élite, que no es grupo selecto, que no es reducción, sino que es apertura, es capacidad de inclusión, aún ahí con el distinto, aún con el que no piensa igual que yo, aún con ese que no tiene todo claro en la cabeza, aún con ese que cuestiona la fe, porque es capaz de ver un poco más allá y de razonar la fe. No es un grupo selecto. Supone una familia que dialoga y enfrenta de manera unida las crisis en estos tiempos de coronavirus. Supone una iglesia pobre y para los pobres. Una iglesia que sirve y que no es servida, que no está en castillos,
que busca el bien para todos, que busca ser reflejo, en última instancia, del reino de Dios.